Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. A ver, vamos a ver quién nos acompaña. Están llegando sus compañeros. Un ratito para admitirlos. Ya. Doménica, a ver, está Kerly, Emily, a ver, por aquí está Kimberly, Daniela, Leslie, Oñate, Leslie Pasti, Ángela Paucar, Shirley, Nayeli, Michelle, Lucas, Villasís. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de Física Superior. Les agradezco bastante su puntualidad. Jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy de Física Superior. Como ustedes saben, algunos tienen el conocimiento de que hacemos ejercicios y pues no nos queda mucho tiempo, entonces por ende es por lo que comienzo rápido con la clase, voy directo a la materia y voy directo a los ejercicios, ¿sí? Y también a la tarea que ustedes tienen. Eso, mis estimados estudiantes, estoy pasando una lámina o una diapositiva en sus dispositivos. Si los están observando, por favor, me ayudan. Ya, muchas gracias, chicos. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver, o el tema que vamos a ver el día de hoy es vectores unitarios. Vamos a enfocarnos en los vectores unitarios el día, a ver un ratito para poner aquí. ¿Qué es este tema? Es directamente salido o es un subtema del análisis vectorial. Recuerden, estamos todavía con vectores, estamos viéndolos. Este tema de vectores, como les decía en la clase anterior, es muy grande, es muy extenso, es un mundo ahí de bastantes conceptos. Entonces estamos desglosando cada uno de ellos, vamos entendiendo qué son cada uno de ellos. Entonces el día de hoy nos va a tocar o nos toca observar esto de aquí, que es vectores unitarios, ¿sí? Esto de aquí, pues, necesitamos que ustedes ya conozcan las coordenadas rectangulares, cómo transformar, las transformaciones que hay de rectangulares a polares, de polares a geográficos, bueno, etcétera, lo que vimos en la clase anterior. Entonces, aquí también lo vamos a aplicar a esto, por favor, el día de hoy. Entonces, atentos. ¿Qué es vector unitario? ¿Sí? Nos preguntamos nosotros, o siempre, ya hemos hablado, o en algunas clases hemos hablado de vectores unitarios, pero en realidad, ¿qué es un vector unitario? Como ustedes ven aquí, aquí hay una manera de fórmula. Luego ya vamos a ver, vamos a explicar bastante esta fórmula que ustedes ven aquí en la diapositiva siguiente, ¿no es cierto? Vector unitario, vamos a ver el concepto. Primero que nada, como son vectores y es algo gráfico, tengo que ayudarme con un plano cartesiano, como ustedes están viéndolo ahí en su diapositiva. Aquí vemos el vector C. Si nos damos cuenta un poco, ya no comienza desde el origen, como les decía cuando comenzábamos a ver vectores. Los vectores no necesariamente van a comenzar siempre desde el origen. Pueden estar en cualquier punto dentro de un plano cartesiano, en cualquiera. Entonces nosotros estamos observando aquí el vector C, ¿sí? Con este inicio o origen aquí en este punto y continuaría hacia donde está la punta de la flecha. Este es el vector C que observamos nosotros. Y luego vemos en la misma dirección y en el mismo sentido de este vector, observamos un vector en color azul que está paralelo a este, que es el vector UC. Este vector UC es el famoso vector unitario. Pero en realidad, ¿qué es el vector unitario? No es nada más que otro vector con la misma dirección, con el mismo sentido, pero el módulo de este vector nuevo es la unidad. O sea, el módulo es igual a 1, ¿ya? Ese es el concepto en realidad de lo que es el vector unitario. Nosotros ya habíamos visto algunos vectores unitarios famosos dentro de aquí de los vectores que hemos visto, famosos porque cada vez los encontramos en cualquier libro de lo que es física o física superior. Entonces, por ejemplo, encontramos estos vectores a continuación en la siguiente diapositiva. Ustedes ven aquí el vector I y el vector J. Son vectores unitarios por tal así, porque su módulo es igual a 1. Por ejemplo, el vector I, ¿sí? El vector I que ustedes están viendo aquí en esta partecita comienza desde el origen y solo tenemos hasta esta partecita, es el vector en la dirección positiva del eje X. ¿Ya? En cambio tenemos el vector J, que es esta partecita de aquí desde el inicio hasta donde llega hasta la puntita que está aquí. Por favor, observen. Ese es el vector J y es
el vector unitario en la dirección positiva del eje Y. ¿Ya? Y sus fórmulas estamos viéndolas aquí, miren. Obsérvese por favor lo que estoy encerrando. Estas son las fórmulas de cada uno de estos vectores. ¿Qué me quiere decir cada fórmula? Me dice lo siguiente. La componente de x es una fracción. En el numerador va, o la fórmula en este vector unitario, en el numerador se encuentra la componente de x del vector sobre el módulo del vector. Esta parte de aquí, o el denominador, es el módulo del vector, aunque no están puestos ahí las denominaciones como las conocemos, pero es en realidad el módulo, ¿ya? Como estamos viendo aquí. Igualmente, lo mismo parecido para el vector j unitario. ¿Sí? Este vector j unitario lo mismo. En el numerador va el vector, o la componente en y, perdón, del vector, y en el denominador está el módulo de este vector, de esta componente. ¿Ya? Entonces tenemos vector unitarios. Estos vectores unitarios ya son conocidos por ustedes, ya los hemos visto, ya hemos tratado con este IJ. ¿Ya? Pero no siempre en lo que es física nosotros vamos a encontrar I y J. También habrá ejercicios, habrá experimentos, habrá prácticas donde necesitamos que nos dan un vector, pero transformarlo a ese vector en vector unitario. Llegar a hacerlo el módulo 1. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy. O también habrá ejercicios, habrá experimentos donde se les pida a ustedes saber si es que el vector dado, o algún vector dado, ejemplo cualquiera, si es unitario o no, o sea, si su módulo es 1 o no. ¿Ya? Vuelvo y repito. La fórmula de este vector es este, estimados estudiantes, lo que están viendo ustedes en esta parte. Esta es la fórmula del vector unitario. Entonces, U, aquí en este caso es el vector unitario U, es igual a V, al vector V, sobre el módulo del vector V. Recuerden que estas letras pueden cambiar, no solamente van a quedar estas letras, no pueden cambiar, pueden ser cualquiera, según el vector que estemos tratando. Eso en cuanto a la materia, eso es el concepto de vector unitario en realidad. Aquí hay un poco de resumen, miren, aquí está la fórmula otra vez, la fórmula que les di a ustedes. Entonces, miren, aquí está la fórmula, un vector unitario tiene módulo la unidad, lo que les decía. En algunos casos, en algunos libros, a esto de transformar un vector a vector unitario le llaman normalizar o normalización. Entonces, cuando ustedes les pidan normalizar un vector, es eso, convertir un vector a vector unitario. ¿Ya? Asociarle a otro vector unitario. Eso es lo que es normalizar. Ustedes encontrarán, ustedes sabrán despuesito. A ver, déjenme admitir a esos compañeros que están llegando. Ya. Listo. Ya. A ver, otro por aquí está llegando ahorita. Listo. Ahí está. Ya, Garcés. Listo. Vamos a ver entonces, o ejercicios. Vamos a realizar. Recuerden que todo esto de teoría vamos a nosotros a entrar a ejercicios. Con ejercicios entendemos mejor lo que estamos tratando en esta tarde. Recordemos otra vez, el vector v es unitario si el módulo es igual a 1. Si el módulo de un vector es igual a 1. Ahí sabemos si es unitario o no. Por ejemplo, me dan este vector de aquí. Miren, este vector que tenemos aquí. Es el vector v es igual a 3 quintos, punto y coma o coma, 4 quintos. Aquí está la componente en x que es 3 quintos y la componente en y que es 4 quintos. ¿Ya? Miren, obsérvense por favor este vector. El ejercicio me pide a mí saber o quiere saber, ¿sí? O me hacen la pregunta si este vector es unitario. ¿Sí o no? Me pregunta. ¿Cómo lo sé o cómo sabré si el vector es unitario? A ver, les hago a ustedes la pregunta. ¿Cómo sabré yo si el vector es unitario? ¿Ideas? Kerly, Emily, a ver, ¿quién está por aquí? El módulo de es igual a 1. Eso, Quiroz. Parece que Quiroz siempre pone atención en las clases. El resto está disfrutando. Listo, eso exactamente, Quiroz. Muy bien. Yo sé, lo acabé recién de decir. Yo sé que un vector es unitario cuando su módulo es igual a 1. Y justo hay una fórmula para el módulo, recordarán ustedes. La fórmula del módulo es la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado, así como estamos viendo ahora en este momento. Miren,
En la siguiente, lo que estamos observando es el módulo, sacando el módulo de este vector v, se lo representa de esa forma, es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Sumamos esas componentes, miren, 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado. Ya, estos son fracciones. Si yo opero primero las potencias, como me dice la jerarquía de operaciones, entonces 3 al cuadrado sería 9 sobre 5 al cuadrado 25 más 4 al cuadrado 16 sobre 25. Dentro de la raíz yo tengo una suma. ¿Sí? Esta suma yo, si tengo el mismo denominador, simplemente sumo los numeradores. Es una regla de las fracciones. Entonces esto me quedaría raíz cuadrada de 25 sobre 25. Y 25 dividido para 25, ¿cuánto será? 1. 1, ¿no es cierto? Y raíz de 1, si sacamos raíz de 1 en nuestra calculadora, ¿cuánto les dará? La raíz de 1, a ver, saquemos una calculadora, ¿cuánto les da? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, a mí me ha dado la respuesta, el resultado 1. Entonces concluyo que este vector, ¿qué es? A ver, ¿qué es este vector entonces? ¿Es unitario o no es unitario? Eso, es unitario, ¿no es cierto? En el caso que en su tarea a ustedes les salga otros números, no salga la unidad, ¿sí? Ustedes concluyen que no es unitario. Pero, por favor, aquí en estos pasos, siempre tener cuidado en estos pasos de aquí, porque siempre nos equivocamos, ya sea por un número, por algún, no sé, tal vez algún decimal, entonces lo colocamos mal, entonces concluimos que no es unitario. Entonces, siempre nos tiene que dar uno para que el vector, pues, que nos piden o nos solicitan saber si es unitario, pues, concluimos que es unitario en este caso, en este ejercicio. Así de simple, ¿sí ven? Ya, entonces, miren, vuelvo y repito, vector unitario es aquel que tiene su módulo la unidad. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. No siempre en los ejercicios nos van a pedir si los vectores son unitarios. A veces también nos piden que nos dan cierto vector y nos piden que convirtámoslo a unitario. ¿Cómo lo hacemos a eso? Con una fórmula, la fórmula que les expliqué en la teoría. Ustedes recuerden siempre para transformar, miren, por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio. Este vector de aquí nos piden a nosotros transformarlo en vector unitario, ¿sí? Cambiar a vector unitario a este vector. Si nosotros sacamos, o ustedes cogen el módulo y sacan de este vector, no les va a salir 1. Entonces necesitan que ese módulo salga 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. La fórmula es, ustedes recuerden, es el vector, ¿no es cierto?, dividido entre el módulo de ese vector. ¿Ya? Entonces, coloco el vector en el numerador y en el denominador va su módulo. Esto siempre me va a dar el vector unitario. Entonces, también recordemos que hacer eso, lo que les comento, también es multiplicar por un escalar. Recuerden lo que es un escalar, es un número constante, ¿no es cierto? Un escalar. También nos daría igual, la misma fórmula que vemos en la parte de arriba, es la misma que estamos viendo acá abajo, solamente que simplemente son diferentes formas de ver las fracciones, ¿no es cierto? Pero en realidad siguen siendo lo mismo, jóvenes, ¿sí? Es aquí, por ejemplo, nos quiere decir o nos da en cuenta de que estamos multiplicando por un escalar. Recuerden que el módulo es un escalar, estamos multiplicando el módulo por el vector. Eso es lo que nos está diciendo ahí en esa partecita de esa línea. Ya, volvamos entonces al ejercicio. Entonces, primero que nada, yo aquí en el ejercicio no me están dando el módulo. Tengo que sacar primero un módulo. Módulo, raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de menos 2, que es la componente en x al cuadrado, más 6 al cuadrado, que es la componente en y. Opero esto, me va a salir 4 más 36 dentro de la raíz, y esto sería raíz de 40. Si desean, pueden coger solo raíz de 40 o sacar en decimales, da lo mismo, ¿sí? Les va a dar lo mismo. Entonces, me acuerdo de la fórmula. En el numerador va el vector y dividido para el módulo que he sacado. Si saco para cada componente, me quedaría esto que estamos observando aquí. Menos 2 sobre raíz de 40, punto y coma, 6 dividido para raíz de 40. ¿Ya? Este vector que ustedes están observando aquí es el vector unitario o transformado este vector a un vector unitario.
¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo yo sé si es que es unitario o no? Ya hicimos anteriormente esa operación. Pueden sacarle ustedes el módulo de este nuevo vector y van a observar que les va a dar 1. Y ustedes concluyen que sí es el vector unitario de ese vector que estamos viendo como V, llamado como V. Si ustedes desean trabajar con decimales, también lo pueden transformar, sacar estas divisiones y les va a salir esto. Miren, en el componente en X saldría menos 0,32, punto y coma. En el componente en Y sería 0,95. Ya, miren, ahí estamos observando. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. Entonces, pero esto, ¿cómo yo sé, cómo yo esto comprendo de una forma gráfica? Recuerden que los vectores son siempre gráficos. Entonces puedo graficarlo en un plano cartesiano. Me quedaría, primero que nada, este vector en blanco que ustedes están viendo aquí, este vector de aquí, es este vector V. ¿Ya? Es este vector V donde su componente en X es menos 2 y su componente en Y es 6. Ese es el vector V. Haciendo la operación o aplicando esta fórmula que acabamos de aplicar y nos dio este resultado, ¿qué sucede en la gráfica? Sucede lo siguiente, sucede un nuevo vector, ¿sí? Un nuevo vector, pero con un módulo o una longitud igual a 1, como estamos viendo aquí. Sus componentes son menos 0,32, punto y coma 0,95, como estamos viendo. Si sacamos el módulo nos va a dar, de este vector nos va a salir 1. Como estamos viendo también la longitud aquí. Dense cuenta la longitud del vector en blanco con la longitud del vector en amarillo. Es simplemente la unidad del vector amarillo. Es como si estuviéramos multiplicando por un escalar este vector en blanco. Y eso es lo que estamos viendo en la parte izquierda con las operaciones. Entonces, eso gráficamente nos quedaría a nosotros estos vectores transformados. Entonces, un vector normal a un vector unitario. Todo este enrollo, estos pasos que hicimos, los suelen llamar algunos matemáticos, algunos físicos, normalización de un vector. Entonces, cuando ustedes les piden normalizar un vector, es eso, reducirlo a la unidad. Sí, listo con este ejercicio. Tal vez, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta de este ejercicio para pasar a otro? ¿Comprender mejor? ¿Todo comprendido? ¿Todo bien? Sí, Lince. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, Kerly, gracias. Vamos a ver este ejercicio. Miren, otro ejercicio. Aquí no siempre van a darles ustedes vectores en coordenadas cartesianas. ¿En qué coordenadas está dado este vector? A ver. ¿En qué coordenadas está dado este vector que estamos viendo aquí? ¿En cuál? No lo escuché. Polares. Polares, ¿no es cierto? ¿Por qué oñate? Porque nos está dando Y con un ángulo. Muy bien, ya, listo. Esto ya vimos anteriormente, solamente es para que recuerden. Listo, entonces miren, nos están dando este vector, ¿ya? Este vector me piden a mí normalizarlo o encontrar el vector unitario o convertir al vector unitario de este vector. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero que nada, acordarme de la fórmula. Esta fórmula de aquí, donde el numerador es el vector, este vector en cuestión, y en el denominador es el módulo de este vector. ¿Ya? Primer punto. Otro punto que tengo que acordarme es que siempre este vector que está en el numerador tiene que estar dado en coordenadas cartesianas. Entonces tengo que hacer conversiones. Tengo que convertir este vector en coordenadas polares a coordenadas cartesianas y luego sacar el módulo, o aunque podemos darnos cuenta que el módulo ya está dado ahí. Recuerden que los 150, estos 150 newtons, n que está ahí, es el módulo del vector. Entonces, no tengo para qué estar sacando, simplemente es el módulo del vector. Lo que sí tengo que hacer una conversión. Entonces, yo les digo, si yo quiero convertir de polar a cartesiana, ¿podré hacerlo directo o no? ¿Qué dicen ustedes?
¿O necesariamente tengo que pasar por las geográficas? Se puede hacer directo. ¿Ya? Ya, muy bien, Oñate. Exacto. Entonces es lo que vimos anteriormente. Acordarse del método que vimos. Entonces, yo puedo hacerlo directo, ¿sí? No hay problema porque estamos hablando de un polar. Geográfica, recuerden del método geográfica polar y rectangular o cartesianas. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a convertir este vector, abro un paréntesis grande, ¿no es cierto? Fuera del paréntesis le pongo la unidad de medida que es el newtons. Y en el componente en X hay una formulita, entonces 150, que es el módulo, lo multiplico por el coseno de 140, que me va a dar a mí la componente en X de este vector, convirtiéndolo. Y el vector normalizado, miren, el vector aquí, no, base, que es Y, ya vimos que era Y, más 150 por el seno de 140, J, que es el otro vector base, ¿no es cierto? Que también ya explicamos esa partecita. Entonces, miren, saco mi calculadora, calculo esta parte de aquí y les va a dar en la componente en X menos 114,91 y más 96,42 J. ¿Ya? Entonces esto les va a dar. He convertido este vector en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ahora sí yo puedo aplicar esta fórmula de aquí. Si no, no podría directamente. ¿Sí? Directamente no podría hacerlo. Entonces me quedaría, recuerdo la fórmula, reemplazo, me quedaría en el numerador esta parte, todo esto que he sacado, ¿no es cierto? No olvidemos las unidades de medida que son los newtons, sobre el módulo que son 150 newtons. Estos newtons con estos newtons se eliminan, ¿sí? Se eliminan y me quedaría lo siguiente. Puedo separar, como estamos viendo, en el numerador es una suma y en el denominador es 150, entonces yo puedo separar cada término. Me quedaría menos 114,91 sobre 150i más 96,42 150j. Si yo cojo y divido esta parte, me quedaría lo siguiente. Menos 0,766i en el componente en x y su vector base que es y, más 0,643j, que es la componente en y. Este vector que ustedes ven aquí, este vector, es el famoso vector unitario de este vector que nos pedían. ¿Ya? Y concluyo. Pero los pasos están ahí, miren. Todos estos pasos tengo que realizarlos. Este es el vector unitario. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo puedo hacer una prueba si es que este es un vector unitario? Sacándole el módulo de este vector nuevo. Si el módulo a ustedes les da la unidad, entonces simplemente concluyen que sí es el vector unitario de este vector. Ya, eso es con este ejercicio. Tal vez alguna inquietud de este ejercicio, estimados estudiantes. Así de fácil, ¿no es cierto? No, continúa al otro. Vamos a hacer otro por si acaso. Miren, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dan este vector. ¿En qué coordenadas está dado este vector? En coordenadas geográficas. Geográficas, ¿ya? Muy bien, ¿no es cierto? Tenemos aquí, nos dice el vector así, a ver, leámoslo. A ver, leámoslo aquí. Vector B, ya saben que es el vector B, es igual a 27 newtons, N, no se confundan con el norte. Punto y coma, de norte a este, 37 grados. Así, de esa forma se lo lee esta partecita. Listo. Vamos, así mismo, me piden normalizar este vector o encontrar su vector unitario o convertir en vector unitario. ¿Ya? Fórmula, ya me acuerdo la fórmula que tengo que realizar para el vector unitario. Lo que de sí me dan de este vector, yo puedo sacar aquí el módulo. El módulo ya no aquí simplemente ya me lo dan, es 27 newtons. Simplemente lo saco nada más, es el módulo de este vector. Vuelvo otra vez. El segundo punto que tengo que recordar es que siempre para normalizar o para convertir a vectores unitarios, siempre tiene que estar dado el vector en componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces, yo lo veo a este vector aquí, que está en coordenadas geográficas, y yo les pregunto a ustedes, ¿puedo convertir directamente de coordenadas geográficas a coordenadas rectangulares? No, Ya, muy bien, Leslie. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero, Leslie? convertir a polares y luego a rectangulares. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Entonces, miren,
¿Me puedo ayudar con un gráfico cuando estamos hablando de lo que les decía en la clase anterior? Cuando estamos hablando de vectores, siempre ayúdense con un gráfico para que lo entiendan mejor. Ya, entonces voy a graficar este vector B. Me quedaría de esta forma, miren, como estamos viendo. En el cuadrante primero, con su plano geográfico, que es norte, sur, este y oeste. Y aquí desde norte a este son 37 grados. No es al revés, ¿ya? Cuidado, por ahí he visto algunos ejercicios. No es al revés. Desde norte a este, 37 grados. Entonces tengo que convertir este vector geográfico en vector, geográfico a vector polar. Entonces ya me acuerdo yo, ¿no es cierto? Voy acordándome. Este cuadrante tiene 90 grados, entonces, ¿qué tal para encontrar el grado que tiene el vector polar? Entonces yo resto los 90 menos 37 y me va a quedar 53 grados, que son justamente estos grados de aquí, medidos desde el eje X hacia donde está el vector. Ese grado, ese ángulo, perdón, es el que nosotros vamos a ponerlo en el vector o convertido polar, en forma polar, como estamos viéndolo aquí. Miren, ahí está el vector convertido en forma polar. Me queda 27 newtons, 53. Ya, y ahora sí ya me recuerdo como el ejercicio anterior, ya solamente tengo que recordar, tengo que transformar este vector a vector rectangular. Entonces, me quedaría lo siguiente, abro un paréntesis grande, fuera pongo la unidad, en el primer componente sería 27, cojo este módulo por coseno de 53 grados, cojo este ángulo, este de aquí no le toman en cuenta, ya, cojo coseno de 53 grados y más 27 por el seno de 53 grados j, que es el vector base, multiplico esto, me da en el componente en x 16,25y más 21,56j en la componente en y. Listo. Miren, tengo transformado en tres cosas este vector. En forma geográfica, polar y rectangular. Vamos a convertir, ya tengo aquí esta parte de rectangular, ahora sí, vector unitario. Acordémonos de la fórmula, miren, el vector unitario de B es igual al vector convertido en forma rectangular sobre el módulo del vector. No tengo que sacar aquí módulos de vectores porque ya lo tengo, aquí vale 27, entonces simplemente reemplazo. Me da vector V es igual a vector UV 16, en el número 16,25i más 21,56j newtons sobre 27 newtons. Los newtons con los newtons elimino. Los vectores unitarios no tienen unidades de medida. Ahí dense cuenta, por favor. Y simplemente me quedaría, si separo cada uno, me quedaría vector unitario B 16,25 sobre 27i más 21,56 sobre 27j. Saco mi calculadora, hago esas divisiones. Puedo coger tres decimales y me queda 0,602 y más 0,799j. Este vector que ustedes ven aquí es el vector unitario de este que me dieron primerito. ¿Ya? Lo he convertido. Hago la prueba, ¿cómo? Saco raíz cuadrada, elevo al cuadrado cada uno, lo sumo, y si me da la unidad, entonces sí, concluyo que es el vector unitario. Ya, he terminado. Esto es lo que nos pedían a nosotros. Tal vez alguna pregunta, estimados estudiantes, de este ejercicio último o de todos. ¿No? Listo. Ya saben, si tienen alguna pregunta, están aquí mis contactos para que puedan preguntar. Vamos a pasar a la tarea. Esta es la tarea de ustedes. Estoy pasando otro archivo. Véanlo, por favor, si lo están observando. ¿Me avisan? Sí, Lisa. Ya. Vamos a hacer su tarea. La tarea es igual, ¿no? Van a hacer ejercicios iguales como acabamos de ver aquí. No les mando otras cosas. Esto de aquí ya saben, por favor lean. No voy a entrar más en detalle, solo lean esto, tengan la bondad de leer, ¿ya? Para que no se bajen puntos en esa parte. En primer numeral, determinar cuáles de los siguientes vectores son unitarios, ¿ya? Entonces les dan una serie de vectores aquí y ustedes tienen que buscar cuál es unitario y cuál no. Aquí clarito dice, se calificará el procedimiento. Se ha visto casos donde solamente ponen si es o no es. Aquí el procedimiento de cómo hacen, cómo realizan. ¿Ya? 2. Determinar los vectores unitarios de los siguientes vectores. Les dan estos vectores de aquí. Ustedes van a encontrar el vector unitario o normalizar estos vectores. Si ustedes desean, lo pueden graficar y si no, no hay ningún problema. Lo que sí se va a calificar es el procedimiento de cómo llegan de este vector al vector unitario, cada uno de ellos.
Esto es lo que van a realizar en esta semana, estimados estudiantes, en lo que es vectores unitarios. Tal vez preguntas de la tarea. Ya saben, se corta esta clase. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Chicos. Todo claro. Ya, todo claro. Me dicen, voy a descargar la lista de asistencia. Es la tercera vez para que sepan ustedes. Listo, mis estimados estudiantes. Yo les agradezco bastante su atención. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Alicia. Ya, Hasta lo dejo. luego, Alicia. Nos vemos. Hasta luego, Alicia.